¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de un tema que, sin ninguna duda, es siempre muy importante a la hora de una elección, ¿verdad? Y por supuesto, de un balotaje. Porque los caballitos de batalla de estas instancias políticas siempre son los mismos. Los salarios, la educación, la desocupación y la inseguridad. Pero en el caso de la inseguridad, queridos amigos, hay que hacer un análisis un poquito más, yo diría, maduro y humano a la hora de tratar este tema. ¿Por qué lo digo? Porque muchos piensan en inseguridad y enseguida se viene a su cabeza la policía. Enseguida se viene a su cabeza la posibilidad de la represión, la cárcel, el encierro, el castigo, para que no vuelvan a hacerlo. Pero no, mis amigos. Ese es el fin de la inseguridad. Ese ya es el camino final, la parte en la que todo terminó. Ya ahí tenemos, como quien dice, un delincuente titulado. El asunto es lo anterior a la inseguridad, ¿verdad? El asunto es ver este tema como un tema también de otro ministerio, que puede ser, en el caso del Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ahí empezar a atacar. Porque todo el mundo dice, atacamos la prevención. Muy bien, sí, hay que atacar la prevención, hay que atacar la prevención. ¿Y qué es la prevención? ¿Por qué? Si todos sabemos que hay que atacar la prevención, no la atacamos. Porque para atacar la prevención se necesita inversión. Entonces, la inversión es lo que tranca el proceso. Porque nosotros no podemos parar la línea de delincuencia si no hay una contención social. Si la gente sigue creciendo en lugares marginales y se sigue criando en condiciones infrahumanas, si la gente sigue comiendo salteado, si la gente sigue ahí como carne para el gancho de los narcotraficantes, porque el fracaso y la desilusión llevan claramente a la búsqueda de, entre otras cosas, de la droga como un camino de escape a la realidad, ¿verdad? Entonces ahí empieza la catarata. Y la catarata empieza porque los padres muchas veces, algunos por irresponsabilidad evidente, es cierto eso, ¿no? No podemos decir que no, pero en otros casos, en la mayoría de los casos, por necesidad, deben abandonar a sus hijos. Deben tratar de conseguir más trabajo para mantener la familia. Y es ahí cuando sus hijos empiezan a quedar solos, porque la escuela tiene un momento de contención, pero después ya no. Entonces, es ahí cuando esos hijos empiezan a perder familia. Y es ahí cuando empiezan a quedar en la calle. La calle que antes, cuando uno era más chico, era un símbolo de encuentro, de reunión, de pelota, de partidito de fútbol, de bicicleta y todo eso, hoy, lamentablemente, es un símbolo de peligro. Entonces ahí es donde algunos pibes quedan a merced de determinadas situaciones que los llevan luego al delito. Y ahí empieza el camino de la delincuencia. Pero acordarse del delito cuando ya se cometió es llegar tarde. Generar políticas para reprimir al que ya cometió el delito es agregarle castigo al castigo que ya tuvo esa persona antes. ¿Verdad? Porque es muy fácil pedir castigo desde una buena casa, desde un buen sillón, desde una buena comida, pero no todo el mundo viene de esa situación. Es creer en Walt Disney, pensar que la gente que delinque porque es mala. No es una cuestión de maldad o de bondad. La gente que delinque porque las condiciones sociales y económicas lo llevan a eso. O también están los otros delincuentes de los que nunca se habla, ¿verdad? Que son los delincuentes de la clase alta, los millonarios que evaden impuestos, que hacen contrabando, que hacen todo tipo de cosas, pero eso no va nunca a la cárcel. Eso no van a la cárcel. A la cárcel va usted, voy yo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de inseguridad o de políticas contra el delito, hay que arrancarlas de mucho antes. Y hay que arrancarlas en otro ministerio. En otro video vamos a hablar sobre las cárceles. Porque la cárcel hoy, lejos de ser un centro de rehabilitación, está siendo un centro de perfeccionamiento en el delito. Y eso es
como correr atrás de la zanahoria, porque nosotros estamos todo el tiempo tratando de poder alcanzar y vencer la delincuencia cuando nosotros mismos lo fabricamos los delincuentes y después los llevamos a la universidad para que mejoren, que es la cárcel. Queridos amigos, ojo con las propuestas de inseguridad en esta campaña y sobre todo para este balotaje. No nos dejemos obnubilar por el palo y palo, por el se acabó el recreo y todas esas frases que fracasaron, fracasan y van a seguir fracasando. El camino es otro. El camino sigue siendo el de la justicia social. El camino sigue siendo el de mantener la familia, el núcleo familiar. No entendamos por familia, papá casado con mamá y esto, pero no, núcleo familiar desde el punto de vista social, que puede ser el que nosotros imaginemos, el que nosotros consideremos. Porque lo que importa no son ni los sexos, ni la libreta de matrimonio, ni nada. Lo que importa es la contención social. Queridos amigos, vamos a seguir hablando en este tema en otro video. Muchas gracias y a pensar.